Adelante, José. Miren, hoy yo quiero referirme a un tema muy interesante que son los movimientos sociales y o grupos de presiones exitosos en la República Dominicana y en el mundo. Y podemos iniciar haciendo un recorrido por el movimiento social generado en Chile, que fue la marcha de los pingüinos, por allá por el 2007-2008, que eso se hizo, surgió por un recorte de becas que el gobierno pues estaba proponiendo al Congreso de la República, y ese movimiento social fue generado por los estudiantes y luego se sumaron otros sectores de la sociedad por allá en Chile. Otro movimiento social exitoso, podríamos decir, que fue el movimiento de 1918, el movimiento de Argentina, Córdoba, Argentina, que creó un precedente para que las universidades fueran autónomas. De hecho, el hecho de que la Universidad Autónoma de Santo Domingo y una Universidad de México tengan ese nivel de autonomía se debió a ese movimiento social de 1918, como lo llamamos en Argentina, en Córdoba, Argentina. Los movimientos sociales, nosotros tenemos que entender que surgen de las entrañas del pueblo, surgen de manera espontánea. Los movimientos sociales no son patrocinados por nadie en sentido particular, no tienen jefe, no tienen cabeza, no tienen una dirección, simplemente es el pueblo. Pudiéramos mencionar aquí 1965, que hubo la revuelta, pero más que un movimiento social, fue una revuelta social donde el pueblo reclamaba el retorno de Juan Bosch al poder en la República Dominicana, luego que fue sacado por un golpe de Estado y luego fue exiliado fuera del país, pero ese movimiento tenía cabeza, tenía personas que lo comandaban, de manera que no lo podemos necesariamente catalogar como un movimiento social, más una revuelta o una poblada, como ocurrió en otro momento aquí en la República Dominicana. Entonces, los movimientos sociales han sido exitosos algunos. Por ejemplo, nosotros pudiéramos decir el 4% a la educación. El 4% para mí ha sido el movimiento social mejor orquestado que ha habido en la República Dominicana y más espontáneo, porque los estudiantes hacían pancarta con cartulina. O sea, ahí no había una gran inversión de dinero. Luego uno vio una sombrilla, esto, pero eso surgió del pueblo hasta que la sociedad obligó a los aspirantes a la presidencia, o no obligó, le propuso, pero ellos se vieron en la obligación, en la necesidad, porque era un clamor nacional de firmar un acuerdo para que sea quien sea que ganara, ese 4% fuera instaurado como ya una ley en la República Dominicana para el sistema educativo. Inmediatamente pasa, el presidente Danilo Medina en ese momento gana, aprueba el 4%, ejecuta el 4%, pues ese movimiento social se disuelve. Lo que quiero decir es que los movimientos sociales inmediatamente logran su objetivo, entonces estos movimientos sociales se disuelven porque no permanecen en el tiempo, no tienen la durabilidad que tienen los grupos de presiones sociales, que tiende a confundirse. Usted me diría, pero la Marcha Verde pudo ser un movimiento social. Yo no la catalogo necesariamente como un movimiento social, porque la Marcha Verde tenía cabeza, la Marcha Verde fue orquestada, la Marcha Verde fue hasta politizada. Y usted me dice, no, muchas personas fueron a marchar, sí, pero la gran mayoría de las cabezas visibles de la Marcha Verde hoy son parte del tren gubernamental. Entonces, los movimientos sociales no surgen necesariamente para formar parte de un gabinete social, sino más bien para conquista del pueblo, pero surge solo, de manera espontánea, vuelvo y repito. Y la Marcha Verde no necesariamente surgió de manera espontánea, aunque en sus inicios, muchas personas vieron el tema de la Marcha Verde correcto y lo vieron bien, pero la Marcha Verde tenía un objetivo único,
que era el caso de Odebrecht, y hacían juicios con muñecos y tranquen a este y al otro. No, no, no. Los movimientos sociales buscan mejorar el sistema de la república de un país, pero de manera colectiva, no necesariamente señalando a una persona o a unos individuos en un momento determinado. Entonces, la Marcha Verde tenía un fin único, que era el tema de Odebrecht, y por ahí hizo presión con ese tema, de manera que nosotros no lo podemos catalogar como necesariamente un movimiento social. Ahora bien, en la República Dominicana y en otros países solemos confundir lo que son los movimientos sociales con los grupos de presión. Los grupos de presión son aquellos los que buscan respuesta inmediata, los que te buscan un titular de manera inmediata, los que te buscan hasta una persona, un mártir, o sea, te buscan una víctima, te buscan hasta que te asesinen para luego convertir ese asesinato en una revuelta social. Entonces, los movimientos sociales no te queman goma, no, te hacen marcha pacífica, te esperan sentencia, te hacen reclamo de otra manera. Los grupos sociales, pues te queman neumáticos, te destruyen propiedades y le reclaman al gobierno o a los gobiernos como ellos entienden. Ahora bien, ¿por qué surgen necesariamente los grupos sociales? ¿Y por qué nuevamente todo indica que a mucho tiempo de esos grupos sociales, de esos grupos de presión, haber desaparecido o no necesariamente desaparecido, sino estar en un letargo de tranquilidad y de paz, pues vuelven y surgen? Fíjense, ayer pasa algo en San Francisco de Macorís, muy lamentable, pero en Navarrete hay desalojo y están llamando para una marcha hoy. Una marcha que nosotros sabemos que en Navarrete cuando se marcha, cuando se se llama una marcha, todo el mundo sabe que básicamente es un paro. Lo que pasó en la escuela, que sacan un niño o unos jovencitos porque supuestamente pertenecían a un grupo estudiantil y eran parte de lo que estaban haciendo huelga, pero están violando todo derecho que tiene una persona a reclamar pacíficamente, pero están violando el plantel estudiantil. O sea, los grupos sociales y de presión en este sentido vuelven y se activan, pero se activan porque ellos no tienen otro mecanismo como llamar la atención a las autoridades. No necesariamente me estoy refiriendo a las actuales autoridades, pero siempre lo han hecho cuando se sienten acorralados. Es como el ratón, cuando el ratón usted lo tranca, y no quiero que me malinterpreten en la comparación, pero cuando el ratón usted lo tranca y en cualquier lugar busca la manera de hacer un hoyo, sea por arriba, por abajo, por el lado, pero busca la manera de salir. Entonces, el pueblo dominicano en este momento se está sintiendo presionado por varias cosas que están pasando en la República Dominicana. La principal de ellas es el alza indetenible de los combustibles. No recuerdo con exactitud cuántos meses tiene el combustible que no baja, solamente sube. Entonces, el tema quizás no es necesariamente que el combustible esté subiendo. Sí, es penoso. Ahora, el tema es que cuando el presidente de la República llega y el PRM, ellos prometen eliminar eso y hasta buscan una fórmula porque según ellos el combustible no podía estar tan caro. Entonces al pueblo dominicano le ha indignado eso y ahí están viniendo los grupos sociales. El tema de los alimentos. El presidente te dice hay abastecimiento de los alimentos. Bueno, pero ¿cómo usted me explica a mí que si hay abastecimiento de los alimentos, entonces están más caros? Porque si hay abundancia, entonces el precio debe de bajar. Eso es algo elemental, eso es economía 011, lo que usted le quiera llamar. Eso es sencillo, eso es básico. Si hay escasez, te aumenta. Si hay abundancia, pues te bajan los precios. Pero aquí es todo al revés. Hay abundancia, pero entonces está bajando. Entonces las personas no tienen cómo comprar sus alimentos. Y si usted quiere ver un pueblo revolteado, dele por el estómago, dele por el papeo. De la única manera que un pueblo sale a la calle a reclamar, y eso es lo que está pasando. Para el mes de marzo ya están convocando una huelga general. En lo particular, yo no soy partícipe del desorden y el caos. Yo creo
que estamos en una época donde las cosas se deben de resolver hablando, donde las cosas se deben de resolver con el diálogo. El tema es que esos grupos sociales, de presión social, no entienden esa parte y no ven otra manera de defender al pueblo, de defender la ciudadanía como ellos entienden. Entonces hay varios de esos movimientos sociales que ya, o grupos de presión, perdón, que ya se están orquestando, porque lo que está pasando en la República Dominicana no es poco. Y fíjense, yo voy a hablar más adelante de lo que podría conllevar la reforma que el presidente Luis Abinader le quiere hacer o prometió hacerle a la ley de hidrocarburos. Un aplauso para el presidente, más vale tarde que nunca. El tema es que la información que nosotros tenemos de fuentes muy cercanas es que cuando hagan eso van a venir con el tema de la reforma fiscal. Entonces, ¿en qué estamos? Si usted me hace una reforma impositiva y me le baja a qué sé yo qué cosa, ¿en qué estamos? O sea, esa reforma fiscal que postergó el presidente por presiones sociales, que nosotros en un momento dijimos la va a hacer, sea hoy, mañana o pasado, la va a hacer porque él no va a aguantar la presión tributaria, porque están tomando préstamos y están endeudando el país, no están empeñando el país hasta mano poder. Entonces, estos grupos de presiones no ven cuál otra opción ellos pudieran tener para llamarle la atención al presidente de la República y a las autoridades para que resuelvan los problemas que le aquejan a su sector donde viven. Por ejemplo, yo le puedo decir en Navarrete que hubo un desalojo ayer y puede haber problemas y es penoso, y nosotros hacemos un llamado a las autoridades que vayan a Navarrete a ver qué está pasando antes que ocurra algo peor. Pero lo que se está avecinando para marzo, que es una huelga general, yo no recuerdo la última vez que en este país se convocó una huelga general por grupos de presiones. Habían manifestaciones sociales, pero esas manifestaciones sociales ya lo que el pueblo lo ha convertido es en demandas ciudadanas que son grupos de choque, grupos de presión, donde hay muertos, donde hay heridos, y a la República Dominicana en ningún momento le conviene eso. El grupo o un movimiento social muy exitoso, antes que termine mi comentario, no quiero dejar de mencionarlo, fue el del Martin Luther King, donde ellos pues reclamaban la igualdad de blancos y negros allá en los Estados Unidos, y lo lograron con el tiempo. Bueno, Martin Luther King fue asesinado, pero con el tiempo lo lograron hasta ser uno de los movimientos sociales más exitosos que ha tenido todo el mundo, en todo el mundo y sobre todo en los Estados Unidos. Pero Martin Luther King en aquel discurso memorable decía, yo tengo un sueño, y ese mismo sueño yo tengo un sueño de que la República Dominicana pueda avanzar, yo tengo un sueño de que los combustibles puedan bajar, yo tengo un sueño de que el presidente pueda hacer las cosas bien, yo tengo un sueño de que no solamente estén cortando cinta, sino más bien, o dando el primer palazo Picasso, sino más bien que esas obras sean concretizadas. Yo tengo un sueño de que por fin dejen ya de estar cogiendo tantos préstamos. Yo tengo un sueño de que el pasaje no sea a 40 y a 35 pesos. Yo tengo un sueño de que el pollo no esté a 85 y a 100 pesos. Yo tengo un sueño de que el huevo no esté a 2 por 15 y el pan, que son las cosas que nosotros consumimos a diario. O sea, yo tengo ese sueño para la República Dominicana. Ahora bien, de la manera de que el presidente está conduciendo los destinos del país, ese sueño mío simplemente se va a quedar en sueño. Pero como yo digo, el cambio va. Bueno, ahí está el sueño. Despierte, José de la Cruz. Bueno, hermano. Si te